Hola chicos y chicas, bienvenidos a Technity. Mi nombre es Samuel y hoy vamos a hacer el unboxing de la Xbox One All Digital. ¿Me acompañas a ver lo que hay dentro? ¿Sí? ¡Vamos allá! Aquí tenemos la caja de la Xbox One All Digital. Esta consola no trae lector de discos, solo acepta juegos comprados en forma de código que podremos canjear desde la consola. Incorpora 1 TB de capacidad de almacenamiento y nos ofrece resolución 4K. Si tienes juegos físicos de Xbox o películas físicas, no vas a poder usarlos en esta consola. Vamos a hacer el unboxing. Cortamos los precintos sacando el mínimo de la cuchilla. Ya hemos abierto los precintos y vamos a abrir la tapa superior. Lo primero que encontramos es las instrucciones rápidas de conexión. En el lado izquierdo tenemos esta cajita. Vamos a ver qué incluye en el interior. En el compartimento derecho tenemos el cable de alimentación. En el compartimento izquierdo tenemos el cable HDMI. Al lado tenemos el mando inalámbrico de color blanco. Quitamos la tapa inferior y dejamos al descubierto el compartimento para las pilas. Incluye dos pilas de tipo AA. Es el mando blanco. Bastante cómodo, no es nada duro. El mando cuenta con dos gatillos en la parte trasera, el gatillo izquierdo y el gatillo derecho. Sobre ellos tenemos el botón superior izquierdo y el botón superior derecho. Este es el botón para sincronizar nuestro mando con nuestra consola. Y al lado tenemos un puerto micro USB. La consola incluye dos pilas de tipo AA. Para no contaminar tanto el medio ambiente y ahorrar dinerito, podemos comprar unas pilas recargables, ya que estas pilas permiten desde 1000 a 2100 recargas aproximadamente según el fabricante. Detrás de la consola tenemos una caja más estrecha. Vamos a ver qué hay en el interior. Dentro está el código del juego Sea of Thieves. Vemos arriba que pone juego completo y la resolución es 4K. Nos trae Minecraft, también es un juego completo. Aquí tenemos el juego de Fortnite. Y un Xbox Game Pass. En él pone más de 100 fantásticos juegos, un precio mensual asequible. Por último tenemos las instrucciones de la consola y la garantía, aunque aquí la garantía es el ticket de compra. No olvides pedir factura porque el ticket con el tiempo se va borrando solo. Chan. Y es nuestra Xbox One All Digital. Como podemos observar, no incluye lector en la parte derecha. Si tienes películas y juegos físicos, no te recomiendo este modelo, ya que no vas a poder reproducirlos. Puedes comprar el modelo Xbox One con lector. Pero si estás empezando y no quieres tener cajitas de juegos ocupando espacio por casa, esta es tu consola. A la derecha tenemos el botón de encendido con el logo de Xbox. Justo debajo el sensor de infrarrojos. Y a su lado el botón de sincronización de la consola.
En la parte izquierda tenemos un puerto USB, donde podremos conectar un disco duro externo para tener más almacenamiento. En la parte superior de la consola tenemos la salida de ventilación, así que evita ponerle cosas encima para que la consola no se te estropee. En el lateral evitaremos poner objetos que obstruyan el paso del aire. En la parte trasera podemos ver el puerto de alimentación, la salida HDMI hacia la tele, la entrada HDMI para conectar nuestro receptor satélite o de cable, dos puertos USB, el puerto IR, la salida digital de audio y el conector de red. Si te está gustando el vídeo, déjame un like, suscríbete en el botón rojo de abajo, activa la campanita y compártelo con tus amigos para que no se lo pierdan. Ahora vamos a ver cómo conectar tu Xbox. Lo hacemos en un momentito. Si no sabes cómo conectar tu consola, lo hacemos en un momento. Introducimos el cable de alimentación en el conector izquierdo y oiremos un clic. El cable HDMI conectamos un extremo al conector HDMI Auto TV, que es la salida a la televisión, y el otro extremo del cable lo conectaremos a un puerto HDMI que tengamos libre en el monitor o en la televisión. En el conector de la derecha pondremos el cable de red, o si lo prefieres puedes conectar la consola por Wi-Fi. Pero si te queda lejos conectar el cable del router, el Wi-Fi no te va a decepcionar. Pues ya tenemos nuestra consola lista. Por último la conectaremos a un enchufe y listo. Pues eso es todo, amigos. Hasta pronto.